durante parte del kirchnerismo y ministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador. Muchísimas gracias, Daniel. Un gran gusto. Bueno, y ahora además un político, un diputado que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires con Cristina Kirchner presidente. ¿Esto es así? Yo quiero ser candidato a gobernador de la unidad del peronismo. Creo, en esencia, que hay que conformar un gran frente electoral donde seguramente va a haber 2 o 3 candidatos a presidente, 2 o 3 candidatos a gobernador. Yo quiero ser uno de esos candidatos. Me parece que la sociedad votando va a decir este o este tiene que liderar y de ahí se va a dar el proceso. Me da la impresión, tengo la idea de que el actual gobierno lleva adelante un modelo que en esencia deja 20 millones de personas afuera. Yo creo que el modelo es soja, minería, sector financiero y salarios bajos, que eso deja 20 millones de personas afuera y que la obligación de quienes somos opositores es construir una gran oposición y que la sociedad votando defina quién tiene que liderar. Cifras de pobreza muy contundentes, presentes y pasadas, ¿no? La Argentina fabrica pobres con enorme efectividad. ¿Por qué un político como vos, que participó de una gestión que tuvo la oportunidad de estar 2 periodos consecutivos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y 3 periodos en el gobierno nacional, querría ocupar una posición ejecutiva cuando las deudas de pobreza no lograron saldarse en esas gestiones, se crecieron en definitiva? ¿Por qué la fe en que esto puede cambiar en esta nueva etapa? Yo fui viceministro de la Argentina y ministro de la provincia de Buenos Aires desde el 2003 al 2009. Objetivamente todo ese ciclo mejoró la situación, no porque estaba yo, sino porque hubo viento de cola, hubo un contexto económico importante. Yo me fui en el 2009 del gobierno, del 2009 en adelante se trabó la situación y del 2011 hasta acá toda la situación social fue empeorando. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Primero creo que efectivamente hay muchas deudas pendientes de hace mucho tiempo. A mí me parece que hay 3 temas centrales y recién ustedes lo hablaban. Primero el tema de vivienda y infraestructura. La Argentina necesita 3 millones de viviendas, tiene que construir los 3 millones de viviendas que necesita y mejorar la infraestructura básica en los grandes centros urbanos. ¿Por qué no lo hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Es de alguna manera la líder detrás de la cual el peronismo se podría alinear y que básicamente vos te alinearías en provincia de Buenos Aires de ser candidato a gobernador. ¿Por qué no lo hizo durante largos años? ¿Qué pasa que no se puede transformar la Argentina? A mí me parece que lo hizo en un periodo y después dejó de hacerlo. Bueno, ¿por qué dejó de hacerlo? Cuando dejó de hacerlo no teníamos más cifras confiables, entonces... No, pero está claro que no había 5% de pobreza, como decía el INDEC, eso es evidente. No, a mí me parece que yo creo que hubo 3 kirchnerismos. Un kirchnerismo del 2003 al 2009, que en términos generales bajó la pobreza, bajó la desocupación, en un contexto de mucho crecimiento económico. 2009, crisis del campo y crisis internacional, viene una segunda etapa, yo lo llamaría más progresista. Empieza todo el tema de matrimonio igualitario, ley de medios, asignación universal por hijo, un montón de cuestiones y entra en la batalla cultural y pierde la dimensión económica mi modelo del gobierno. En el 2011 gana Cristina con el 54% de los votos y empieza la tercera etapa que yo llamaría fundacional. Intenta refundar el tipo de cambio, intenta refundar la justicia y se desacomoda mucho. Yo creo que fue perdiendo el foco, que el foco central a mi modo de ver tiene que ver con que hay un problema estructural en la Argentina, que lo que genera actividad económica no genera trabajo. Si este año no hubiera habido corrida cambiaria, si no se hubiera desacomodado la economía, lo que iba a pasar es que iba a crecer la economía y iba a crecer la pobreza. Iba a crecer la economía por soja, minería, sector financiero, iba a crecer la pobreza porque no funciona la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. Hay un tema de desenganche entre lo económico y lo social en la Argentina. Ahora, Daniel, ¿se puede hacer gestión pública digamos, casi de cirugía de precisión para saldar estas deudas endémicas de la Argentina sin datos? Digo, la idea de aquella frase famosa del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, de que las cifras de pobreza estigmatizan. ¿Cómo lo ve un hombre que trabaja o trabajó cerca de los sectores más vulnerables de la provincia y de la nación? ¿Estigmatiza tener cifras de pobreza o es un dato clave para poder hacer política pública? Es un dato imprescindible. Nadie puede gestionar sin tener información. Los datos de pobreza no solo sirven en el global, 30% de pobreza, 48% de pobreza en los niños, sino sirven para encarar acciones, es decir, lo que se llama generalmente el mapa, donde uno va diciendo, bueno, acá hay más crítica, acá la situación es más complicada, acá no, vamos avanzando. Los manchones que uno va marcando en el mapa van marcando qué tipo de políticas públicas tiene que hacer. No hay forma de encarar política pública
pública sin datos, sin información, claramente. ¿Y cómo hiciste entonces como Yo me fui en el 2009. Pero tampoco había, digamos, datos. No, hasta el 2007 el INDEC funcionó todo bien, claramente. Del 2007 al 2009, que fueron 2 años que yo estuve, la UCA yo siempre me guié por los datos de la UCA, ahora, básicamente. ¿Querés volver a una gestión política que desechó los datos como norte de la política pública? No es que yo quiera volver, yo creo que no es para atrás sino para adelante la cosa. En esencia, creo que la sociedad no va a votar para adelante, no va a votar por atrás, va a votar para adelante. Lo que creo es que conformar una gran unidad del peronismo en sus distintas vertientes, donde el kirchnerismo es uno, pero hay otro montón más. Y que ahí la sociedad votando en un frente electoral. Yo creo que el siglo XXI es el siglo de los frentes electorales. No hay un líder que va y todo el mundo lo sigue. Así es la Concertación chilena, o el Frente Amplio uruguayo, o Cambiemos, que es el PRO, más el radicalismo, más la coalición cívica, más otros partidos, compitieron, ganó alguien y lideró. Así es lo que creo que hay que conformar ese espacio. Yo no es que creo que debe ser candidato de tal persona, sino formar parte de un proceso de oposición que plantea una alternativa en la Argentina. ¿Qué creo yo en esencia? Que lo que está pasando en el actual gobierno es que está gobernando para un sector y está dejando de verdad a 20 millones de personas afuera. Pero a ver, ¿sabes qué me parece como... Me llama la atención esa conclusión, independientemente de las políticas de este gobierno, del ajuste, etcétera. Porque el peronismo gobierna en la provincia, o gobernó la provincia de Buenos Aires desde 1987, si no me equivoco, hasta 2015. Casi 30 años de gobierno. Y el conurbano bonaerense, por ejemplo, tiene los porcentajes de pobreza, de mayor acumulación de pobreza del país. 15 millones de habitantes con niveles de pobreza. 37% de pobreza. Exactamente, casi 40% de pobres. ¿Por qué un peronismo unido, confrontando una supuesta política neoliberal o como la llames macrista, va a hacer lo que no logró hacer en casi 30 años? Bueno, yo quiero hacerlo y propongo y planteo ideas y lo hago muy sanamente, de verdad. En esencia, lo que creo es que la situación se está desacomodando mucho. La gobernadora planteó algo que es cierto. Cuando arrancó dijo, recibe una provincia quebrada. Y efectivamente es así. Ahora va a entregar una provincia quebrada. En el medio parecía que había recuperado el fondo del conurbano. La provincia de Buenos Aires es el 40% del país y recibe el 20% de coparticipación. Tiene un problema estructural. Parecía que había recuperado el fondo del conurbano y se había acomodado. Se perdió sin llegar ni siquiera a aplicarse. Y el presupuesto nacional, que hizo el gobierno nacional, un gran acuerdo con muchos gobernadores de distintas provincias, le quitó recursos. Le faltan 19.000 millones de pesos. Este año la provincia vuelve a endeudarse. Venimos de una situación crítica hace tiempo. No quiero poner el foco en lo actual. Bueno, los últimos 3 años contra casi 30, digamos que tienen un poquito, le podemos dar un poco de margen para ver si cambian un poco el rumbo. Sin lugar a dudas, y de hecho yo creo verdaderamente que tanto la gobernadora como la ministra de Desarrollo Social tiene una sensibilidad mayor que el gobierno nacional, no lo dudo, que el resto de los funcionarios del gobierno nacional no lo dudo. Ahora, objetivamente, ¿qué es hoy la situación en el conurbano? Yo tengo una práctica de ir a un lugar y vuelvo a los 6 meses. Voy a una escuela, hay un vidrio roto. Vuelvo a los 6 meses, está ese vidrio roto y 2 más. Cualquiera que vaya. ¿Se rompió en los últimos 3 años o estaba roto desde antes? Está hace mucho tiempo roto. En los últimos años, en la etapa anterior, se crearon más escuelas, no en este momento. El problema de infraestructura viene de hace rato, el problema de corrupción viene de hace rato. Ahora, ¿qué creo yo? Básicamente que hay que encarar otras políticas, otras ideas, me parece a mí. Tema droga, que para mí es un tema clave en la provincia de Buenos Aires. Yo le creo disposición al gobierno para encararlo y está tomando el tema de la frontera, el tema de la UIF, el lavado de activos. ¿Cómo ves la política de lucha contra el narcotráfico de la ministra Patricia Bullrich? En lo que hace al control de fronteras y al tema del lavado de activos, sí me queda claro que hay avances. En términos prácticos del narcomenudeo, no, se vende más drogas. Cualquiera vaya a un barrio, va a haber una maestra, un gasista, un plomero que vende droga. Que vende droga gana más plata y es el que la mejor y va creciendo. ¿Se vende más drogas que en diciembre de 2015 o se vende más drogas que...? Se vende más droga que en el 2017, que en el 2016, que en el 2015, que en el 2014. Está creciendo fuertemente y no es un problema de gobierno o gobierno. Está creciendo fuertemente y tiene que ver además con que es el mecanismo de movilidad social hoy. El que vende droga tiene plata, tiene billetes. Termina prestando asistencia, termina ayudando al jardincito del barrio para conseguir el micro para ir de excursión y termina dando crédito. El gran tema para mí hoy es que el desacomodo económico y social hace que le va bien al que tiene billetes. El populismo del dealer, de alguna manera. Sí. Reparte riqueza. No, y da crédito. Hoy en el conurbano tenés un sistema de crédito diario. Yo digo, vos tenés una fiambrería delante de tu casa, voy, te doy la plata para comprar la máquina de cortar fiambre, veo que todos los días a 6 de la tarde haces 800 pesos, paso y te cobro 300 por día. Entre crédito y mafia hay una zona gris. Todo eso ha empeorado en este tiempo. No es que creo, no hay
venta de droga ahora y antes no es que hay sobreendeudamiento de las familias ahora y antes no existía, no es que las escuelas están desacomodadas, pero ha empeorado objetivamente. Daniel, ¿qué responsabilidad tienen? Sobre todo en el conurbano me interesa porque digo, es una densidad de población enorme, representa el 28% de los votos del país, el 75% de los votos de la provincia. Y es el 1% del territorio. Es el 0,5% del territorio, hay 15 millones de habitantes. Hay 33 municipios en el conurbano, 19 son del Frente para la Victoria y 3 del Frente Renovador, 11 del PRO. Es decir, la responsabilidad también del peronismo en el nivel municipal es muy alta. ¿Qué han hecho bien y qué poco, diría, digamos, por el nivel de pobreza que hay en la provincia o en el conurbano, pareciera poco? ¿Por qué pasa eso? A nivel municipal, que vos también conoces mucho esa realidad. A nivel municipal, lo que ha pasado en esencia es, la Argentina se ha municipalizado la crisis hace tiempo. Salud y educación es provincial, pero en realidad es municipal. En la práctica tienen que hacerse cargo. La cuestión de la seguridad no es local, y de hecho es provincial y tienen que hacerse cargo. A los municipios han caído los problemas. Ha habido intendentes buenos y malos de todo tipo. Hay connivencia a veces de los intendentes con la policía y con la venta de droga. Cualquiera que vaya a un barrio, una madre le va a decir, ahí se vende droga. Si vos encontrás un intendente del Frente para la Victoria que tiene connivencia con la venta de drogas y con la policía, ¿lo denunciás? Absolutamente. ¿Denunciaste a algún intendente? Mientras estuve en el gobierno, si algo tuve conflicto justamente con eso. Yo accedí, fui ministro de Desarrollo Social, a los 5 días me quemaron el ministerio. Y generé todo un gran tema por ese lado, pero con muchos casos. ¿Y la política rechaza a los intendentes que tienen estas prácticas? La política... El peronismo, la política peronista. La política rechaza... Porque los varones del conurbano tienen largos años de gestión a pesar de tener estos grados de problemas en sus municipios. ¿No pareciera muy fuerte el rechazo? No, sí hay un rechazo de la sociedad. Lo que de pasa la sociedad es que... sí, pero de la clase política peronista... La clase política peronista es así, lo que hay es sociedad en la Argentina, lo relevante es la sociedad. La sociedad rechaza y mira mucho. Lo que pasa es que muchas de las gestiones locales, más allá de este tipo de cosas, generan un cierto paternalismo, acompañamiento, están cotidianamente, y eso mucha gente lo ha visto o ha acompañado. No hay mucha elección local. La provincia de Buenos Aires se elige presidente, diputado, gobernador, legisladores, intendente. Es como una tira muy larga. No ha habido. Una cosa que a mí me parece bueno, si hiciera la gobernadora, es separar las elecciones y que se discuta la provincia de Buenos Aires. ¿A vos te parece recomendable? Sí, a mí me parece que sí, porque se discutiría la situación de los hospitales, de las escuelas, aunque de las le elecciones dé más chance locales. De ganar a María Eugenia Vidal. A mí eso me parece irrelevante. Lo relevante para mí es que no hay una centralidad de la cuestión bonaerense. Es decir, seguramente el chaqueño, el formoseño, el santacruceño está muy al tanto de qué hace su gobernador. No en la provincia de Buenos Aires, porque esa identidad se diluye entre lo local, que cada uno sabe qué hace su intendente, y el nivel nacional. Para mí sería bueno, hay que discutir mucho de esto, hay que plantear. Una cosa buena que hizo la legislatura en los últimos tiempos fue solo permitir una reelección, que los gobiernos municipales solo puedan durar 8 años, o sea, una sola reelección. Sí, sí. Todas esas cosas son positivas. Daniel, el tema educativo te interesa particularmente. ¿Cómo ves el panorama en la provincia de Buenos Aires en términos de educación? Yo creo que lo único universal, lo único que tiene legitimidad, en lo único que creen las familias es en la escuela. En lo único real. Aún el padre que va y genera un hecho de violencia contra el docente, en el fondo le está diciendo, ayúdame porque no sé qué hacer conmigo. ¿Cree más en el maestro que en el dealer? Absolutamente, absolutamente. Cree más en el maestro, cree más en el director. Nadie cree en el dealer. Lo que sí es... Termina ahí, el ciclo es, un chico está hacinado en la casa, no tiene lugar, no tiene espacio, no tiene dónde estar, se va a la esquina. En la esquina empieza a consumir paco u otra sustancia, pero si no consume no se integra al barrio. Cuando consume, además de tener un problema de salud, se endeuda. Y cuando se endeuda, hay un vivo que viene y le picotea la cabeza por ese problema de deuda. Pero no es, el modelo argentino no es la novela colombiana de generar fascinación el que vende droga, no. Ajá. El pibe trata de estudiar, trabajar, encontrar la vuelta. Hay una sociedad sana en la Argentina. Por eso la gente quiere, y lo decían antes, que sus hijos vayan a la escuela y pone toda la pila para que vayan a la escuela, aún con sus muchas dificultades. ¿Qué creo yo en esencia? Si yo tuviera que hacer una crítica a la gobernadora, que va contra los docentes y contra los directores. La escuela secundaria tiene un montón de problemas. La provincia no tiene recursos y tiene mucho para discutir en términos salariales. Ahora, lo único que no se puede hacer es mover lo único que está en pie, que es la escuela. Si alguien quiere reconstruir la realidad social en la provincia de Buenos Aires, ¿de dónde lo va a hacer? Solo desde la escuela.
Para mí, yo formando parte del peronismo, hay que hacer una autocrítica muy grande de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, en materia de corrupción, en materia social, en materia económica, muy claramente. Ahora, eso no quiere decir que las cosas estén bien hoy, por un lado, y sí quiere decir que hay que construir otros paradigmas y otras ideas para adelante. Daniel, ¿por qué un discurso inclusivo educativo durante los años kirchneristas terminó con una privatización de la matrícula escolar? En el conurbano el 40% de los chicos van a escuela privada. ¿Qué pasó ahí? Bueno, está claro que hay un problema. Hubo una fuga fuerte hacia lo privado en el nivel más alto y en la escuela parroquial del que podía, que tiene que ver en parte con que siempre hay clase, en parte con que se ha desfinanciado mucho la escuela pública, claramente. Todas esas cosas han hecho que... Eso lo hizo el peronismo, el kirchnerismo. Absolutamente. Los 90 marcaron una reforma educativa, a mi modo de ver, muy negativa, que fue el tema del polimodal. Salir de la especialización de la escuela secundaria y la idea que uno aprendía un poquito de cada cosa y después veía. Eso generó mano de obra barata para un mercado laboral totalmente desacomodado. Luego vinieron reformas, el 6,5% del tema de financiamiento educativo, que fue un avance, y la idea de la inclusión educativa, que generó muchas cuestiones. Una fue una corrida hacia el sector privado, claramente, una mayor presencia del sector privado, y también un debate sobre la calidad educativa. En el medio, lo que no hicimos, y yo creo que hay que hacer, es dar vuelta a la escuela secundaria. Parece que una escuela secundaria, enciclopedista, con tantas materias, para un pibe que sale y se pone a chatear con 5 personas en 5 continentes distintos, no es lo de hoy. Un chico del conurbano chatea con chicos en chicos pobres, chicos no pobres, son chicos del siglo XXI y son chicos posmodernos. Chico pobre lo hace con su celular, la marca que tiene, chico no pobre lo hace con un celular, pero está conectado con el mundo, ¿no? Es que la sociedad es mucho más que la política en Argentina. ¿Tendría que estar la escuela más atravesada por el mundo del trabajo, que es la gran discusión ahora? De las tecnologías nuevas, del trabajo y de abrir cabeza. No solo del trabajo en términos de formar a alguien que sepa un oficio para alguna cosa, sino de abrir cabeza. Sí, esta escuela secundaria claramente no nos va a llevar al siglo XXI. ¿Qué creo yo que tendría que hacer la provincia de Buenos Aires? Dar vuelta a la escuela secundaria, rearmar todo el sistema hospitalario. Hay 1.600 centros de atención primaria y un gran desacomodo en el tema hospitalario, y cortar la venta de droga en los barrios, que a mi modo de ver no se hace con la policía. Hay que crear una fuerza especial por fuera de la policía para cortar la venta de droga y crear 200 centros de atención de adicciones. Yo creo que hay que hacer eso. ¿Dividimos el conurbano en 3? No, me parece, no, es decir, tiene un sentido dividir a la provincia, pero hoy no es el tema. Hoy estamos totalmente desacomodados. Hay mucho para reordenar y organizar la provincia de Buenos Aires. Es una cuestión de debate importante, pero no creo que sea prioridad hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel Arroyo, por tu franqueza. Gracias. Vamos a hacer un homenaje a nuestro compañero que falleció el sábado, Germán Leza, que a todos nos ha producido un profundo dolor aquí en el diario. La fusion do Brasil é